Pues gracias a Dios, mis hermanos, después de una pausa de varias semanas, hoy estamos retomando nuestras enseñanzas de Primera de Pedro. Como saben, nosotros procuramos enseñar un libro de la Biblia verso a verso, de tal suerte que los temas que vamos aquí enseñando son los temas que están en la palabra del Señor. O sea, nosotros nos sujetamos a lo que el Señor dejó en su palabra y en el orden en que el Señor lo dejó. La responsabilidad del que está al frente es comunicarles a ustedes la palabra de Dios no adulterada. Esa es la función. Y uno confía en que el Espíritu Santo aplicará esa verdad en los corazones de cada quien que está escuchando. Uno confía que el Espíritu Santo es aquel que traerá convicción de pecado en su caso, o como cantábamos, es el que moverá a la obediencia a la palabra de Dios. Entonces, lo que le pedimos al Señor es que Él nos ayude a ser fieles, exponer su palabra, todo lo que venga ahí, y confiamos en que Él hará su obra conforme a su santa y buena voluntad. Entonces, vamos a orar nuevamente para poner este tiempo y iniciamos con la exposición. Padre, gracias, Señor, porque nos da la libertad de congregarnos en tu nombre. Gracias, Señor, porque aquí venimos a glorificar tu nombre, a glorificar tu obra de redención en nuestras vidas. Venimos a ser enseñados, instruidos por tu palabra. Te pedimos que renueves nuestra mente. Quita de nosotros ideas preconcebidas que no son conforme a tu palabra y pone en nosotros ideas conforme a tu palabra. Renueva nuestra mente. Te lo pedimos por medio de tu Espíritu Santo. Te pido que me ayudes a mí a ser claro en esta exposición. Ayúdame a ser claro y a confiar y dejar la obra en tu Santo Espíritu. Él es el que la aplicará en los corazones. Él es el que mueve a la obediencia. Él es el que mueve a santificación conforme a su santa voluntad. Ayúdame a mí a ser claro, te lo pido, Padre. Ayuda a mis hermanos a estar aquí atentos, Señor. En este momento, olvidarnos de preocupaciones, de tareas que tengamos, Señor. Ayúdanos a estar atentos esta hora a tu palabra. Santifícanos por medio de tu verdad, Padre. Te lo rogamos por los méritos de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Amén. Entonces vamos a leer Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 1 y 2, que es los que estaremos hoy enseñando. Dice: asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. He titulado este mensaje La sumisión por amor a Cristo. La sumisión por amor a Cristo. Y podemos identificar 3 puntos. Número 1, el mandato. Dice la primera parte del versículo 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Es un mandato, como lo vamos a revisar. El punto 2, vamos a ver el propósito del mandato conforme al contexto de este texto. Es la segunda parte del versículo 1. Dice: para que los que no creen sean ganados sin palabra. Y el punto 3, la conducta que debe de seguir la esposa al obedecer el mandato. Dice: por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Entonces vamos a ver estos 3 puntos. El mensaje: la sumisión por amor a Cristo. Punto 1, el mandato. Punto 2, el propósito del mandato. Y punto 3, la conducta al someterse al mandato. Es lo que vamos a ver si Dios nos permite. Y dedicaré más tiempo al punto 1 por estas ideas, ¿verdad? Malas, preconcebidas en cuanto a la sumisión en general y más en cuanto a la sumisión de la mujer, pero vamos a dedicarle el tiempo. Entonces, número 1, el mandato. Dice la primera parte de Primera de Pedro 3, 1. Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. El mandato es claro.
es claro. Las mujeres casadas se deben de sujetar a sus maridos. O sea, no es un mandato a la mujer de sujetarse a cualquier hombre. No, sujetarse ¿a quién? A su esposo. Es el mandato, a sus propios maridos. Y si vemos más adelante aquí en el verso 6, vamos a ver que esto lo veremos el domingo que entra, si Dios permite, pero ahí vemos que dice, como Sara obedecía a Abraham. Entonces vemos que es un mandato a la esposa creyente a sujetarse a su esposo que es creyente. Evidentemente Abraham era un creyente. Pero también en nuestro texto leemos en el verso 2, la segunda parte, del verso 1, dice, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces vemos que el mandato a la esposa creyente es también a sujetarse a un esposo que no es creyente. Entonces el mandato dado a la mujer casada de sujetarse a su marido aplica a la mujer creyente que está casada con un esposo creyente, y también a la mujer creyente que está casada con un esposo que no es creyente. Es lo que vemos en primer lugar. Ahora aquí la palabra griega que Pedro usa para sujetarse es hipotazo. Significa someterse a, obedecer a, sujetarse a, estar bajo la autoridad de, o sea, obedecer, ser obediente. ¿A quién? A su marido, a su marido. Ahora vean, acá hay un punto bien interesante y bien importante que tenemos que entender. Este mandato está en voz media. Lo voy a explicar o tratar de explicar muy sencillo para que nos quede claro. O sea, una voz activa sería: marido, somete a tu esposa. Es un mandato en voz activa. ¿Sí? Esposo, somete a tu esposa. Pero este no es un mandato que se le da a los esposos. O sea, el mandato no es al esposo. O sea, el esposo no debe someter a la esposa. Ese mandato no lo encontramos en ninguna parte de las Escrituras. ¿Sí, mis hermanos? O sea, el mandato no se nos da a nosotros. Entonces no empecemos a pensar ahí ciertas ideas. El texto dice: asimismo, vosotras, está dirigido ¿a quién? A las esposas. Mujeres, estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, el mandato tampoco está en voz pasiva. Ok, lo explico. Una voz pasiva es si algún agente externo obligaría a la esposa a sujetarse al esposo. Eso sería una voz pasiva. Un ejemplo: la esposa debe ser sometida a su marido por las autoridades. Eso sería una voz pasiva. La esposa debe ser sometida por alguien más. ¿A quién? A su esposo. Tampoco está en voz pasiva. O sea, no es ni voz activa ni voz pasiva. Es voz media. O sea, voz media. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la mujer cristiana se debe de someter voluntariamente a su marido. Empecemos por entender eso. O sea, la mujer cristiana se debe de someter voluntariamente a su marido. Nadie la obliga. Nadie. O sea, el mandato es para ella. Ella, la mujer, la esposa creyente, al entender el mandato, espero que el Señor me ayude a explicarlo de la forma correcta, ella debe de tomar una decisión: obedecer a Dios o no, porque es un mandato que Dios le da a ella. O sea, y de nuevo, se debe someter a su esposo, sea creyente o sea inconverso. Pero vean ustedes, está dirigida a una esposa que es creyente. Y como hemos aprendido, tal es el cambio de corazón que Dios ha obrado en la vida, en este caso de una esposa creyente. Tal es el cambio de corazón que ella puede obedecerlo, si es una verdadera creyente. ¿Sí? Ahora, entendido esto, para tener más claridad sobre este tema de la sumisión, quiero que dediquemos un tiempo a ver algunos aspectos de la misma. Miren, en primer lugar, la sumisión que encontramos en las Escrituras en general, los mandatos de someternos, no son solo para la mujer. Es importante que entendamos eso. A veces pensamos, solo a la mujer se le pide. No. Vamos a ver todo lo que implica. O sea, este mandato no se da solo a la mujer. En este texto que estamos estudiando, sí, el mandato es ¿para quién? Para la esposa. Pero en general en la Biblia encontramos muchos mandatos a someternos. Dice Efesios 5:21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Fíjense, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí habla a todos los creyentes. Todos, someternos
unos a otros en el temor de Dios. O sea, en el orden que Dios ha establecido, y lo seguiremos viendo, todos debemos de tener una actitud sumisa. Todos. O sea, la esposa se debe someter a su marido, los hijos a los padres, los creyentes a los pastores, todos a las autoridades civiles, todos. Los empleados, ¿a quién? A sus jefes. Y en última, o sea, y lo más importante, como dice aquí, someteos en el temor de Dios. Todos nos sometemos por temor a Dios, por amor a Dios. Entonces, todos debemos de tener un espíritu sumiso, todos, a la autoridad que Dios haya puesto sobre nuestras vidas, porque creemos en un Dios todo soberano, un Dios que su voluntad es buena, agradable, perfecta para con nosotros, si Él nos lo ordena lo mejor para nosotros. Debemos de entender eso y tenemos que tener un espíritu sumiso ante cualquier autoridad que Dios haya puesto sobre nosotros. ¿Pero por qué? Porque obedecemos principalmente ¿a quién? A Dios mismo. Entonces, de tal suerte que una persona que no se somete a la autoridad que Dios ha impuesto es una persona con un carácter que es rebelde. Rebelde. O sea, la rebeldía es un síntoma de inmadurez espiritual. La rebeldía es un síntoma de falta de amor por Dios. Porque como hemos aprendido, ¿qué dijo el Señor Jesús? Si me amas, guardarás mis mandamientos. O sea, nosotros por eso nos preocupamos tanto en cada exposición que damos de salir amando un poco más a nuestro Redentor. ¿Por qué? Porque queremos obedecer el mandato que Él nos da por la razón correcta, por amor a Dios, por amor a Dios. Entendiendo que es todo soberano, vean ustedes, Él dio su vida por nosotros. O sea, Él nos ama a tal punto que entregó su vida para salvarnos. Él quiere lo mejor para nosotros. Entonces, esposa casada, cuando leas esto, sujétate a tu marido, entiende que es un buen mandato. Dios te lo está dando. Es su buena voluntad para con tu vida. Claro que hay que seguirlo entendiendo. Entonces, la rebeldía es una falta de amor a Dios. O bien una rebeldía abierta puede ser un síntoma claro de carnalidad o de mundanalidad. Un síntoma claro de soberbia, un síntoma claro de orgullo. Quizás sea un síntoma de que no se es creyente. Definitivamente este mandato es solo para una mujer que es creyente, ¿no? Entonces, de nuevo, el creyente por definición no es alguien que es rebelde. El creyente por definición es alguien que es sumiso. Y ese ejemplo nos lo dejó nuestro Señor Jesucristo. Evidentemente Él se sujetó en todo al Padre, pero Él se sujetó a las autoridades que Dios impuso sobre Él. Incluso se sujetó al resultado de un juicio que fue espurio, un juicio en donde llevaron testigos falsos, donde lo declararon a Él culpable, y Él se sujetó incluso a ese veredicto de esa autoridad. Y Él, como un cordero, fue llevado al matadero y no se opuso, no abrió su boca. ¿Por qué? Porque Él tenía la gran misión de salvar a un pueblo para su gloria. O sea, el ejemplo de su misión nos lo deja nuestro Señor Jesucristo. Por su gran sumisión es que trae una gran obra de salvación a todos nosotros. Entonces el carácter de un cristiano es un carácter sumiso. Y en nuestro texto es Dios que le dice a la esposa que se sujete a su marido. Y la esposa creyente, por obediencia a Dios, se debe de someter voluntariamente a su marido. Entonces, en primer lugar, cuando hablamos de la sumisión, tenemos que entender que es algo que todos debemos de vivir en nuestra vida cristiana de una manera o de otra manera. Como dice Efesios 5:21 que leímos, someteos unos a otros en el temor de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, estamos entendiendo la sumisión conforme a las Escrituras, que es para eso estamos aquí, para entender a Dios, la mente de Dios. En segundo lugar, la sumisión no es inferioridad, no es inferioridad. O sea, la sumisión es asumir un rol distinto. O sea, no es un rol ni mejor ni peor, es un rol distinto. Mira, hay un mandato en las Escrituras que dice: hijos, obedeced a sus padres. ¿El Señor Jesucristo obedeció a sus padres? ¿Sí o no? Claro que sí. Se sometió a sus padres. ¿Y quién es mayor? ¿Jesucristo o José o María? Jesucristo, sin duda alguna. Pero les obedecía. Siendo Dios mismo encarnado, se sujetó a la autoridad humana, que eran ¿quién? Sus padres. Entonces, no significa inferioridad de ninguna manera. Y lo vemos en la misma Trinidad.
O sea, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un mismo Dios, 3 personas. Amén. O sea, no hay uno de los 3 que tenga más gloria. La misma gloria para las 3 personas de la Trinidad. No hay uno de los 3 que tenga más poder. No hay uno de los 3 que tenga más santidad. No hay uno de los 3 que valga más que el otro. Pero en la Trinidad hay sumisión. Hay un orden en la Trinidad. El Padre envió al Hijo. Fue la voluntad del Padre enviar al Hijo. O sea, que se encarnara, que viviera obedeciendo al Padre en todo y que diera su vida. Él dice, mi vida, dijo Jesús, nadie me la quita, yo la doy. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, vemos, el Señor Jesús se sujeta durante toda su vida terrenal a la voluntad de su Padre celestial. Ahora, el Hijo muere, resucita, asciende. Y el Padre y el Hijo envían al Espíritu Santo. Es quien ahora nos ministra a nosotros, Espíritu Santo, a la iglesia, quien trae nueva vida, quien nos santifica, etcétera, etcétera. O sea, hay un orden en la Trinidad, hay sujeción en la Trinidad. ¿Sí? Entonces, eso no significa superioridad, ni inferioridad. ¿Qué significa? Orden. Orden. O sea, nuestro Dios es un Dios de orden. Y Él ha establecido un orden. Primera los Corintios 11:3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Hay un orden. Es Dios Padre, Cristo, varón, mujer. No es inferioridad ni superioridad. Es un rol distinto. Es una cuestión de orden. Entonces, si Cristo se sujeta voluntariamente al Padre, ¿por qué la esposa no se sujetaría voluntariamente a su marido? Vayamos preguntando. ¿Verdad? Entonces, de nuevo, no es inferioridad, es un rol definido por Dios. Entonces, una esposa que decide voluntariamente obedecer a Dios y sujetarse a su marido, porque ese es el mandato de Dios, de ninguna manera está mostrando inferioridad. ¿Sí? Está ocupando un rol diferente que Dios mismo ha establecido. Amén. Ahora, en la sociedad en la que Pedro escribe esto, ellos consideraban a la mujer como inferior al hombre ontológicamente. ¿Qué es esto? O sea, ellos creían esto, que la mujer por naturaleza, o sea, en su naturaleza había algo que la hacía inferior al hombre. Y mira, eso nunca ha sido el sentido de las Escrituras. O sea, nunca. Las Escrituras le han dado siempre la dignidad que se le debe dar a la mujer. Y vamos a ver ahorita algunos textos como si seguiremos viendo. O sea, Gálatas 3:28 nos dice: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gracias a Dios por eso. O sea, en el reino de Dios todos somos iguales. Todos estamos a los pies de Cristo. ¿Sí? O sea, tu estatura la dicta los pies de Cristo. Esa es tu estatura. Y todos tenemos esa estatura. Todos estamos a los pies de nuestro bendito Redentor. Amén. Entonces, en Cristo todos tenemos los mismos privilegios. Todos. Las mismas bendiciones. Sí, hombres y mujeres en Cristo tenemos la misma dignidad. Todos recibimos los mismos beneficios de la salvación. Amén. O sea, la esposa creyente no es menos salva que el esposo creyente. O sea, la salvación llegó completa a la vida de uno y a la vida del otro. ¿Sí? Tanto la esposa creyente como el esposo creyente, los dos han sido declarados justos. Cristo derramó su sangre por cada uno de ellos y es que son salvos. La misma sangre. El mismo Espíritu mora en cada uno de ellos. Una misma santificación progresiva está obrando en cada uno de ellos. Y seamos hombres o mujeres, todos vamos en el mismo camino. ¿Camino a dónde? A la gloria. Amén. A la gloria. En tercer lugar, y estamos entrando un poco ya al contexto del pasaje. O sea, vean ustedes, la sumisión no es sabiduría
de este mundo. Gracias a Dios por eso. Vamos a ver esto. O sea, Pedro inicia este capítulo, este texto que estamos estudiando con la palabra asimismo. ¿Sí notaron? Dice, asimismo vosotras, asimismo. Esta palabra puede ser traducida de la misma manera, asimismo, de la misma manera. Y con esta palabra, Pedro está conectando todas las ideas y las enseñanzas que Pedro nos ha dado en los versos anteriores. O sea, los está conectando. Es bien importante conectar cada texto en su contexto para que tenga la fuerza del bendito evangelio, como lo veremos. Entonces tenemos que ir y recordar, y más ahora que dejamos un tiempo en pausa, Primera de Pedro, algunas verdades que fuimos aprendiendo que aplican directamente a este mandato. Por ejemplo, vamos a Primera de Pedro 2, 13 al 17, que lo tienes ahí. Primera de Pedro 2, 13 al 17. Ahí leemos, por causa del Señor, veíamos, o sea, porque Dios no lo pide, porque el que dio su vida por nosotros es el que no lo pide. Nosotros decíamos ahí, cuando leemos por causa del Señor, decimos, pídeme lo que quieras, aquí estoy dispuesto a hacer lo que tú me pidas. Tú eres el que dio su vida por mí, el que me salvó, el que me lleva a la gloria, pídeme lo que quieras. Entonces, ¿y qué nos dice? Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey. Y cuando estudiamos esto, vimos que ¿quién era el César? ¿Quién era? Nerón. O sea, era sanguinario, se ensañaba con los cristianos. O sea, él hacía sus fiestas en su palacio y los usaba a ellos como antorchas vivas a los cristianos, entre más atrocidades que hacía con ellos. Y aquí está el apóstol Pedro diciéndoles a estos cristianos del primer siglo, sométanse al rey. Y claro que Pedro sabía que este rey era un rey sanguinario, tanto que Pedro muere a manos de él. Pero dice, ya sea al rey como a superior, y dice, ya los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, ahí viene, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Entonces, la mujer que sea sujeta debe entender que ella es una extranjera y peregrina. Sí, o sea, ella ya no es de este mundo. Ya no es de este mundo. Y vean ustedes, esta es la sabiduría de Dios. Si estamos en Cristo, todos somos extranjeros y peregrinos. Vamos de paso. Amén. Vamos de paso. Si el otro día platicando con mi hermano Toño, me recordaba algunas cosas que vimos. Yo les comentaba, si vas de paso, no sé, si vamos de aquí a Acapulco y nos quedamos en algún lugar de paso, pues no llegamos a remodelar ahí, sacar sillones, poner sillones, pintar como si nos fuéramos a quedar a vivir ahí, que vamos de paso. En nuestra mente está el destino final. Somos extranjeros y peregrinos. El Señor nos sacó de este mundo. Ya no somos de este mundo. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas. ¿A dónde pertenecemos? Al reino de la luz admirable de Cristo. Pero vean ustedes, esta es la sabiduría del Señor. Un extranjero y peregrino es alguien que ya no es de este mundo, pero le muestra a este mundo que no es de este mundo, precisamente obedeciendo a las autoridades de este mundo. ¿Recuerdan? Esto lo vimos, o sea, recordando algunas cosas. Es la sabiduría del Señor. O sea, nosotros pensaríamos, si ya no soy de este mundo, ya no tengo que obedecer a las autoridades. Pero ¿qué nos dice Pedro, inspirado por el Espíritu Santo de Dios? No, obedécelas. Así estás demostrando que tienes un carácter que ha sido transformado. En tu obediencia a las autoridades, cualesquiera que ellas sean, estás demostrando que no eres de este mundo. Esa es la sabiduría del Señor. Y si alguien puede obedecer de corazón a cualquier autoridad que Dios le haya puesto, es el cristiano. Porque Dios ha transformado su corazón. Y repito, este mandato se da en condiciones perversas. Tenían a un gobernante perverso como Nerón. Pero esa es la sabiduría de Dios, opuesta a la sabiduría de este mundo. ¿Sí? Entonces, un extranjero y peregrino le muestra al mundo que no es de este mundo. ¿Cómo? Sometiéndose a las autoridades de este mundo, aunque sean perversas. De la misma manera, o sea, una esposa cristiana va a demostrar que es una extranjera y peregrina al sujetarse a su marido, principalmente cuando su marido sea inconverso, que es el énfasis que nos está dando aquí el pasaje, y lo vamos a ver ahorita. O sea, una mujer cristiana viviendo con un marido que no es cristiano sufre.
sufre. Burlas, maltratos verbales, quizás físicos, prohibiciones, etc. O sea, sufre. Pero vamos a ver que eso es una bendición. Lo vamos a ver por las Escrituras. Pero vean ustedes, ella va a tener un testimonio en su vida de que ella ha pasado de muerte a vida, de que ella ha pasado del reino de las tinieblas al reino de la luz de Cristo, al sujetarse a su marido inconverso. Ella tiene puesta la mirada en las cosas celestiales, como todos, pero estamos hablando en este caso específico de una mujer cristiana casada con un marido que no es cristiano. Y ya dije, este esposo que no es cristiano la va a maltratar de muchas maneras. O sea, no ignoramos eso. Verbalmente, quizás físicamente, se va a burlar de ella, yo no lo sé, le va a prohibir cosas, incluso que se congregue, etc. O sea, vean el mandato. O sea, si una mujer cristiana casada con un hombre no cristiano, como decía el pastor Castiblanco, está durmiendo con el enemigo. Entonces el mandato de Dios es: sujétate aún a tu marido, aún si es un enemigo de Cristo. ¿Pero por qué lo hace? Porque ya no es de este mundo. O sea, ¿cómo debe empezar a pensar una mujer cristiana? Y lo repito. En cuarto lugar, la sumisión no es esclavitud. No es esclavitud. Y de nuevo, cuando leímos en 1 de Pedro 2:16, ¿verdad?, que lo acabamos de leer, dice: como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Aquí aprendemos que el cristiano entiende la libertad de una manera muy diferente a como la entiende el mundo. Muy diferente. El mundo tiene la libertad como hacer lo que le venga en gana, lo que mejor le parezca. Eso no tiene nada que ver con el significado de la libertad que encontramos en las Escrituras. El Hijo de Dios dijo: si el Hijo os libertare, seréis ¿qué? Verdaderamente libres. ¿De qué? De lo que nos esclavizaba. ¿Qué nos esclavizaba? El pecado. El pecado. O sea, no voy a gastar tiempo, lo hemos visto muchas veces. Todos los hombres nacimos muertos en delitos y pecados, esclavizados al pecado. O sea, y la prueba es de que el hombre sin Cristo no le interesa ir y escudriñar las Escrituras y decir: a ver, ante esta decisión que voy a tomar, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? No hace eso. Tristemente, como cristianos muchas veces no lo hacemos. Vamos a tomar una decisión y como cristianos muchas veces no vamos a ver cuál es la voluntad de Dios en esa decisión que voy a tomar. Y si la decisión es en contra de la voluntad de Dios, yo debo decir: no, es una mala decisión. Pero si la decisión es conforme a la voluntad de Dios, yo voy confiado y digo: sí, la tomo, confiado en que seré bendecido. Pero imagínate, o sea, si muchas veces un cristiano, en verdad, teniendo la palabra, no va a ella, o sea, un inconverso, no va a la palabra de Dios, ante cualquier decisión que va a tomar, no va. ¿Por qué? Porque no le interesa. No le interesa saber qué piensa Dios, no le interesa agradar a Dios, su corazón está entenebrecido. Entonces, ¿qué es la verdadera libertad? Obedecer a Cristo. O sea, el cristiano entiende que su verdadera libertad es obedecer a Cristo. Esa es nuestra libertad. Entre más obedientes a Cristo, a la palabra de Dios, somos más libres. Espero que cada vez el Señor nos dé cada vez a cada uno más madurez para experimentar eso en nuestras vidas. Y la libertad perfecta, ¿dónde la tendremos? Nuevamente, allá en la gloria eterna. Porque allá ya no habrá ningún estrago del pecado, allá obedeceremos perfectamente, allá seremos verdaderamente libres. Piénsalo, o sea, en la eternidad viviremos todos en una libertad perfecta, porque todos seremos obedientes. Entonces, la sumisión no es esclavitud. Y ve, esta es la paradoja del cristiano y de nuevo la sabiduría de Dios. Entre una mujer se sujete más a su marido, es más libre. O sea, yo no te voy a convencer de las ideas de Dios, son las ideas del Señor. Tú después revísalas, tú lucha con ellas, etcétera, y que sea su espíritu el que te mueva a entenderlas y obedecerlas. Entonces, cuando leemos en nuestro pasaje: asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, la esposa cristiana debe saber que Cristo ya la libertó de las cadenas del pecado. Aquel que la hizo libre,
O sea, aquel que dio su vida por ella para hacerla libre de lo que la tenía en condenación, es Él el que le está pidiendo que se sujete a su esposo, sea creyente o sea inconverso. Entonces, de nuevo, la esposa cristiana debe renovar su mente, debe saber que entre más obedezca a Dios, entre más se sujete a su esposo, más va a vivir la verdadera libertad en Cristo. Ahora, pretender que una mujer sin Cristo, pretender que una mujer que no tiene a Cristo entienda la belleza de esta verdad, porque hay aquí mucha belleza, como seguiremos viendo. O sea, pretender que alguien sin Cristo la entienda es como pretender que un ciego nos describa la belleza de un atardecer. Es imposible, es imposible. ¿Sí? O sea, la mujer cristiana tiene una fe preciosa que el Señor le ha dado por gracia. Y de nuevo, el Señor que ha dado su vida por ella es el que le pide que se sujete a su marido, aunque sea inconverso. Ella va a obedecer con gozo. Con gozo. No sin sufrimiento, pero con gozo. ¿Cómo es eso? Pues el cristiano lo sabe. No sin sufrimiento, pero con gozo. Muy bien. En quinto lugar, la sumisión es continua y es completa. O sea, no es que la esposa diga, bueno, me voy a sujetar una vez en el día y listo. Así que, esposo, toma bien tu decisión. O sea, o que diga, bueno, te voy a dar un día a la semana de sumisión. En ese día, los otros días, no. No es así. Es algo que es continuo. Es una actitud de un corazón que ha sido transformado. ¿Entiendes? Un corazón que ha sido transformado por Dios. Así como el Hijo obedeció en todo al Padre, ¿cierto? En todo momento, en forma continua y en forma completa, así la esposa debe obedecer en todo a su marido. Dice Efesios 5:24, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. En todo. Pero vean ustedes, dice el texto, como la iglesia está sujeta a Cristo. O sea, así como la iglesia se sujeta a Cristo. O sea, Cristo nunca le va a pedir a su iglesia que haga algo que vaya en contra de su propia voluntad. ¿Cierto? Ese es el contexto. Dice, así como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pero el contexto está en que el marido le va a pedir a la esposa que haga todo conforme a la voluntad de Dios. En el mismo texto vemos que hay una excepción. O sea, cuando el esposo inconverso le pida algo a la esposa que vaya en contra de la voluntad de Dios, ahí debe desobedecer la esposa. Y cuando el esposo, converso, inconverso, no importa, cuando le pida algo a la esposa que vaya en contra de la voluntad de Dios, la esposa debe de desobedecer. Y ese es el sexto punto. La sumisión está restringida por la palabra de Dios. Y aquí primera de Pedro 2:16 leímos como siervos de Dios, ¿verdad? Cuando se nos pide que nos sometamos a los gobernadores, como siervos de Dios. O sea, la obediencia está restringida por la palabra de Dios. O sea, dijimos, un extranjero y peregrino demuestra que no es de este mundo al obedecer las autoridades de este mundo. Pero también cuando la autoridad de este mundo le pide que haga algo en contra de Dios, el cristiano y peregrino desobedece a las autoridades. ¿Sí? ¿Qué respondieron Pedro y los apóstoles, ¿verdad? Cuando les pedían que se callaran, que no predicaran a Cristo? ¿Qué respondieron? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Eso también lo estudiamos. Entonces, si le piden algo que vaya en contra de la ley de Dios, ella debe desobedecer. Dice Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. Como conviene en el Señor, conforme a la voluntad de Dios. Y en algo que quizás, no lo sé, pero generalmente se va a poner un esposo inconverso, es que su esposa asista en domingo a una iglesia. Se va a oponer. Ahora hay que ver cada caso particular, ¿verdad? Dar la oración
necesaria, el consejo necesario. Pero en principio, la mujer debe decir, aquí no voy a obedecer. Y debe pedir la gracia del Señor para que pueda hacerlo. Porque ¿qué va a provocar eso? Pues más ira en el marido inconverso. Pero vamos a ver también eso no está fuera del control de Dios. Entonces, la esposa cristiana tiene el mandato de su Rey Jesucristo de congregarse en domingo. Amén. Y debe obedecer a su bendito Redentor. Entonces, la esposa debe obedecer a su marido, dejémoslo, sea cristiano o no sea cristiano, porque a veces el marido, podemos ser muy inmaduros, estamos pidiendo cosas que no van conforme a la voluntad de Dios. La esposa nos puede decir en amor, mira, Dios me pide esto, te amo, no te puedo obedecer. No. Entonces debe desobedecer a su marido cuando le mande algo que Dios prohíbe. Y vean, o cuando el marido le prohíbe algo que Dios manda. ¿Sí me expliqué? O sea, la esposa debe desobedecer a su marido cuando su marido le manda algo que Dios prohíbe. O cuando su marido le prohíbe algo que Dios manda. ¿Sí? Una prohibición, no vayas a la iglesia. O algo que el marido quiere que la esposa haga, el marido inconverso, que la esposa haga que Dios prohíbe. Yo supe de un caso de cierto esposo que se decía cristiano, que indujo a una esposa que sí creo que era cristiana a la pornografía. Ella como que no tenía bien arraigado este principio. Nos da mucha tristeza eso, mis hermanos, pero pasa. Entonces la mujer debe ser valiente, confiar en que su Redentor está a cuidado de ella, como veremos. Pedir la gracia del Señor que le ayude a ser obediente a Dios. De nuevo, ¿verdad? Si el marido le manda algo que Dios prohíbe, debe desobedecer. Y si el marido le prohíbe algo que Dios manda, también debe ¿qué? Desobedecer. Entonces aquí vamos a sacar un principio. O sea, en un matrimonio hay 3 voluntades. En un matrimonio: la voluntad de Dios, la voluntad del esposo y la voluntad de la esposa. Amén. Y la esposa se sujeta a la voluntad de su marido siempre y cuando no vaya en contra de la voluntad de Dios. Y de esta forma la sumisión de la esposa debe ser santa, sincera, completa, pero no es una sumisión ilimitada. Amén. Bueno, y en séptimo lugar, la sumisión no depende de la estatura espiritual del marido. Oye, ¿qué si yo como mujer cristiana conozco más que mi esposo? Entonces, ¿qué? Igualmente, el mandato es sujétate. Sé ayuda idónea, ¿verdad? Pero y sujétate. Entonces, mira, y aquí está tan claro en nuestro pasaje que Pedro le da el mandato a la mujer que se sujete aún a los esposos inconversos. Pues ahí tenemos la respuesta. Y un esposo inconverso, ¿qué conoce de la Biblia? No conoce la Biblia. Evidentemente, una esposa cristiana conoce más de la Biblia que su esposo que no es cristiano. Eso es evidente. ¿Y qué le está diciendo? Sujétate. Entonces, no depende tampoco de si alguien es más maduro espiritualmente, que gracias a Dios, ¿verdad? O sea, la mujer es más madura y gracias a Dios por eso. O sea, es mejor ayuda idónea, mejor, ¿no? O sea, gracias a Dios por eso, pero no depende de eso. Bueno, entonces ya vimos, creo, espero que nos quede más claro todo lo que implica el mandato a sujetarse y lo que no implica el mandato a sujetarse. Ahora pues, pasemos, a ver el punto 2. El propósito del mandato dentro de este texto. Vean, ¿cuál es el propósito del mandato? Dice, para que los que no creen sean ganados sin palabra. Es el propósito del mandato. Entonces, en este punto quiero mencionar algo. O sea, la esposa creyente, no tiene permiso de divorciarse de su esposo no creyente. ¿Sí? Si ambos se casaron siendo inconversos y Dios llega a la vida de la mujer, eso no le da permiso ¿para qué? Para separarse, para empezar. Porque de ahí partimos. Debe de vivir con él ¿para qué? Para que él sea ganado, ¿verdad? Por ella. Vamos a ver el cómo. 1 Corintios 7:13 dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. No lo abandone. 1 Corintios 7:13. Entonces, si Dios te alcanzó en tu matrimonio y tú eres creyente, tu esposo no, y tu esposo que no es creyente consiente en vivir contigo,
entonces no estás llamada a divorciarte, hermana, no estás llamada a eso. Y vean ustedes, aquí el apóstol Pablo en el siguiente verso, si quieren vayan ahí, 1 Corintios 7:14, nos va a decir una idea muy similar a la que Pedro nos está diciendo en este punto 2. Es una idea muy similar, ¿a cuál? Al mandato que nos dice, en Pedro, para los que no creen se han ganado sin palabra. Vean este mandato. Dice, 1 Corintios 7:14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer, y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. ¿Qué quiere decir esto? Miren, cuando en un hogar donde no hay ningún cristiano, alguno de los cónyuges, esposo o esposa, es convertido a Cristo, el otro se beneficia de eso. ¿Por qué? Porque el evangelio de Cristo llegó a la casa. La luz de Cristo ya está en esa casa. El mensaje de Cristo ya llegó a ese hogar. Cristo va a empezar a cambiar a la persona que ya la trajo a él. O sea, estamos hablando de una mujer no creyente, es convertida. Cristo va a empezar a cambiarla. Y su esposo va a ver los cambios. O sea, los tiene que ver esos cambios. Los tiene que ver. ¿Sí? Si era una esposa antes, no lo sé. Que toda la tarde estaba pasando novelas o fuera de la casa o lo que sea, va a haber un cambio. Va a ver que ahora el tiempo lo dedica quizás a leer más, a estar más dedicada a la casa, más a los hijos. O sea, necesariamente va a haber cambios en su vida. Y ese testimonio va a empezar a impactar al marido que no es creyente. ¿Cómo sabemos? Por lo que dice Pedro, para que los que no creen sean ganados sin palabra. O sea, un matrimonio es muy bendecido cuando uno de los cónyuges llega a Cristo. Entonces, y claro, esto es un mandato obviamente a la esposa, pero aplica tanto al esposo. O sea, si el esposo es el creyente y la esposa es la que no es creyente, igualmente la luz llegó a ese hogar. O sea, tú sigue con tu mirada en Cristo, ya no te desanimes, sigue ahí. Entonces, ya llegó el testimonio de esta persona. ¿A quién va a ver primeramente el testimonio del cambio? Pues con el que vive ahí en su recámara, en la intimidad, con su esposo o con su esposa. Lo va a ver. Que le guste o no es otra cosa. Es otra cosa. O sea, yo doy gracias a Dios porque yo me casé siendo inconverso, con mi esposa siendo inconversa. Y doy gracias a Dios porque, no sé, en un tiempo similar el Señor como que nos jaló, empezamos a ir a la iglesia por su gracia. Antes de eso, dice mi esposa, no platiques eso. Bueno, lo corto yo creo en el video, pero se los voy a platicar. O sea, cada viernes era viernes de antro. Ahora no sé cómo le llaman. O sea, téngame paciencia, eso hace 30 años. Gracias a Dios. Y cada viernes, y era de llegar y hasta amanecernos y amanecidos irnos a los tacos, era así. Ya se imaginan, ¿verdad? Pero cuando el Señor llega a nuestra vida, estamos en cierto lugar, antro, y hablo por mí, yo bien incómodo, y le digo, ¿sabes qué? Hoy creo que vamos a los tacos más temprano. Nos salimos y no sé, 10 de la noche estamos en los tacos, a la casa. O sea, hay un cambio. Pero si llega la mujer cristiana y tiene ese hábito que tenemos nosotros y el esposo que no es cristiano, no le va a gustar ese cambio. Pero que se va a impactar. O sea, ese es el punto. Ahora, notemos de nuevo, Pedro inicia este verso que estamos estudiando con la palabra asimismo. Ya dijimos, ¿verdad? Que puede ser traducido de la misma manera. Estamos dentro del segundo punto, el propósito del mandato, para que los que no creen, los esposos que no creen sean ganados sin palabra, ¿cierto? Estamos en ese punto. Entonces, con la palabra asimismo nos lleva a ver qué nos ha enseñado en unos versos anteriores. Y vamos a 1 de Pedro 2, 11 y 12. Que por cierto, desde aquí empieza la sección a la cual Pedro nos lleva con el asimismo. ¿Sí, mis hermanos? O sea, con el asimismo lleva nuestros ojos a 1 de Pedro 2, 11 en adelante. Por eso hemos estado viendo versos de esta porción. Pero vea qué dice.
Dice aquí, 1 Pedro 2, 11 y 12. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Dedicamos un pasaje, una hora completa a este pasaje, si se recuerda, no recuerdo que el número del estudio, lo puede buscar. Pero aquí aprendimos que el extranjero y peregrino va a tener un buen testimonio. Un buen testimonio. Por eso dice que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, debe decir no al pecado y sí a la santidad. Eso aprendimos. Y al mantener un buen testimonio vamos a ser calumniados, injuriados, ¿sí? O sea, porque aquí dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Aquí los gentiles son los que no creen en Cristo, para que lo que murmuran de vosotros como de malhechores, ven, o sea, un buen testimonio va a provocar el enojo del que no es un cristiano y va a murmurar. Digo, lo menos es que aleluyos, y es lo menos, y de ahí va para arriba. Pero va a pasar. Pero dice aquí algo bien importante, dice, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Y lo que aprendimos aquí es que la verdad que Dios nos enseña es que un buen testimonio puede ser de tal impacto ante una persona que no es creyente, que por el testimonio Dios lo puede usar para que esta persona llegue a los pies de Cristo. Esta fue la interpretación correcta cuando estudiamos este pasaje. Entonces aquí, o sea, ¿qué tiene que tener en mente una mujer que recibe de nuevo este mandato? Y sabiendo lo que le dice, para los que no creen sean ganados sin palabra. O sea, lo que la mujer sabe, y todo hombre y mujer, estamos enfatizando más en la mujer cristiana. O sea, en este mundo que es malo, la batalla se gana con la obediencia a los mandamientos de Dios. Así es como ganamos la batalla, siendo santos y obedientes a Dios. Así fue como la ganó nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, mi reino no es de este mundo, mis armas, mi milicia no es de este mundo, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a ganar la batalla en este mundo contra los enemigos de Cristo? ¿Quiénes son los enemigos de Cristo? Aquellos que no se han rendido a sus pies. ¿Cómo? Con la obediencia. Entonces, para el extranjero y peregrino, su prioridad para obedecer esto es que el reino de Dios avance. Es decir, si por mi santidad voy a ser injuriado, yo no me voy a vengar, dice, dejar lugar a la ira de Dios. Yo que debo de seguir manteniendo un buen testimonio para que Dios use mi testimonio para que Él llegue a Cristo, y así el reino de Dios que avanzó. Entonces, la mujer cuando escucha esto, para que los que no creen sean ganados sin palabra, tiene que entender que su prioridad es que el reino de Dios avance. Que el reino de Dios avance. Esa es su prioridad. Vean ustedes, o sea, qué precioso. Yo en verdad, yo digo, qué precioso. O sea, de qué manera es usada, ¿verdad?, una esposa en la milicia, en la guerra, con un buen testimonio. Y aquí, como es un buen testimonio, siendo sumisa, para que los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Entonces, una esposa creyente que está en una relación de matrimonio con su esposo que no es creyente va a sufrir. O sea, no ignoramos eso, va a sufrir. Pero ella tiene que tener como prioridad el reino de Dios. Vean, o sea, mi Señor Jesucristo me lo manda, y si es la voluntad del Señor, yo quiero que Él se rinda a los pies de Cristo. Esa es su prioridad. Y si para lograr eso yo me tengo que sujetar, lo voy a hacer. Hasta el último momento. Aquí tenemos un caso donde ese último momento fue en el lecho de muerte. O sea, en el lecho de muerte. Digo, mi hermana Angie, sé que está aquí, Mariancita, pero el esposo de mi hermana, siendo no cristiano, hizo sufrir a mi hermana. Claro que la hizo sufrir. Y Dios en su gracia le ayudó a perseverar. Pero también le dio la gracia de, al final de los días de mi cuñado, mi hermana vio cómo Cristo llegó a la vida de su esposo. Gracias a Dios. Ahora ella puede ser de ánimo a otras mujeres que estén pasando por eso. Amén.
persevera. Digo, esa es la sabiduría de nuestro Dios. Amén. Entonces, si la esposa cristiana se somete al marido incrédulo, ella puede ser el instrumento que Dios use para ganar a ese enemigo para Cristo. Es una verdad que es asombrosa. Solo se da en el reino de Dios, en la sabiduría de Dios. La sumisión de la mujer es usada por Dios para que su reino avance. Y aquí hay esposas que dicen, bueno, yo estoy casado con un cristiano, gracias a Dios, pero aprende para que puedas instruir a mujeres que estén pasando por esto. Y gózate, ¿verdad? Como dice nuestro hermano Juan Carlos. Entonces, de nuevo, dice el texto, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Cuando dice sin palabra, no quiere decir que es sin la palabra de Dios. Eso no quiere decir. O sea, para que alguien pueda ser salvo, el evangelio le debe de ser predicado. O sea, nadie se puede salvar sin el conocimiento del evangelio. Eso lo tenemos que tener claro. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Sí? O sea, cuando dice sin palabras, o sea, la esposa ya compartió el evangelio, ya encontró la oportunidad, ya le compartió el evangelio. O alguien más, el esposo tiene que escuchar el evangelio para que pueda ser convertido. Sin la palabra de Dios no hay conversión, eso está claro. Pero cuando dice sin palabras, se refiere sin palabras de la esposa. O sea, que no esté como que argumentándole a cada rato, vamos a hacer esto, no, pero no, mejor vamos a hacer lo otro, aunque sea algo legítimo lo que el esposo le esté pidiendo. No, es que no, es que me pide esto. No, o sea, sin palabras de la esposa, sino que nos dice una conducta casta y respetuosa. ¿Sí? Y aquí así pasamos al punto 3. La conducta al obedecer el mandato. Una conducta casta, santa. Se refiere santa, que es obediente a Dios, santa y respetuosa ¿con quién? Con su marido. Leamos 1 Pedro 3 del 1 al 2, mis hermanos. Dice, asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vean, o sea, ¿qué nos dice aquí el apóstol Pedro? Que una conducta santa, una conducta obediente de la esposa y respetuosa a su marido es el testimonio más valioso, es una joya que la esposa va a llevar a ese hogar. ¿Sí? Ella misma es una joya en el hogar. Es lo que nos está diciendo. Y eso va a ser usado para ablandar el corazón de ese marido que está muerto. Tremendo, ¿verdad? O sea, él necesita oír las palabras de salvación, sí. Quizás ella misma es la que le va a hablar, pero esas palabras del evangelio van a impactar al esposo cuando él vea esa salvación en su vida, cuando él vea que la palabra verdaderamente ha transformado a su esposa. Lo va a ver con un carácter que es obediente a Dios y a él, un carácter respetuoso hacia él. Tiene que ver el cambio y lo va a ver porque no llegó cualquier persona a la vida de esta esposa cristiana. Quien llegó es el Señor Jesucristo. Amén. Entonces, mis hermanos, y hablo aquí de todos, el testimonio cristiano es un grito sin palabras. Amén. Una actitud, dice un comentarista, amable, encantadora y sumisa es la herramienta de evangelización más eficaz que tiene la esposa creyente para con su marido incrédulo. Amén. Ahora, esto está bien que lo practique la esposa creyente con su esposo creyente. Eso no. Amén. Entonces, pero mi querida hermana, si estás casada con alguien que no es un cristiano, esa actitud amable y sumisa, piensa en esto. Es la herramienta de evangelización más eficaz que tienes en tu casa. En tu casa. O sea, es tan impactante el testimonio que Dios lo va a usar, si es su voluntad, para ablandar el corazón de este hombre incrédulo. ¿Amén? Amén. Pero de nuevo, vean, esta actitud santa y respetuosa de la mujer, mientras el esposo no se ha convertido, va acompañada de ¿qué? De maltratos,
va acompañada de ¿qué? De burlas, etc. Mientras no sea, así va a pasar. Ella debe perseverar una conducta santa, obediente, respetuosa, sabiendo que eso va a provocar que la ira sobre ella. Eso va a provocar. Pero aquí de nuevo, tenemos que traer verdades que el apóstol Pedro nos lleva a traer cuando nos dice a sí mismo. A sí mismo. Por ejemplo, 1 de Pedro 2, 18, 20. Aquí son verdades que esta esposa tiene que tener para poder obedecer este mandato. 1 de Pedro 2, 19 y 20. Ahí lo tienes, ¿verdad? Dice, pues, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, eso merece aprobación de parte de Dios. 20. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Dice, si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. O sea, una esposa cristiana que vive con un esposo inconverso sabe que no está viviendo nada que no esté bajo la voluntad de Dios. Amén. Si ella está viviendo en esa situación es porque ese precisamente es el plan de Dios para su vida. Así es como Dios la va a santificar, sufriendo por hacer el bien. Ella tiene que tener en mente las palabras del apóstol Pablo cuando dijo en Filipenses 1:29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. O sea, una esposa cristiana, de nuevo, que sufre por su matrimonio, debe entender que sufrir por causa de Cristo, por obedecer a Cristo, es un privilegio. Que no a todos se les concede. No a todos se les concede. Es un privilegio. O sea, a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. De modo que cuando la esposa cristiana lee estas palabras, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Debe tener en mente todo lo que el apóstol Pedro nos ha venido enseñando. Amén. O sea, debe tener en mente que ella es una extranjera y peregrina, porque ella ya ha sido salvada de este mundo que es malo, ya no pertenece a este mundo. Y en su obediencia, en su sujeción, demuestra precisamente que va de paso, que va camino a ¿dónde? A la gloria. ¿Sí? Pero mientras ella dé un buen testimonio con el esposo inconverso, va a sufrir los rechazos. Va a sufrir los rechazos. Pero le da una buena razón para perseverar que el reino de Cristo, ¿qué? Avance. Que ese esposo sea ganado para Cristo. Su prioridad es Cristo y su reino. Aquí es lo que tiene que tener ella. Así como a mí me salvó, o sea, y me está usando de esta forma, Señor, que se haga tu voluntad. Eso debe ser el pensamiento de esta esposa. ¿Sí? O sea, de nuevo, su prioridad es que el reino de Dios avance. ¿Sí? Y ella obedece por amor a su Redentor. O sea, la sumisión finalmente es por amor a Cristo. A Cristo. Y por amor a Cristo debe saber que si su esposo le prohíbe ir a un culto de domingo, ella debe de desobedecer, sabiendo que eso quizás incremente sus sufrimientos. Y ahí entiende que sufrir por Cristo es un privilegio. ¿Sí vemos? O sea, que el Señor nos renueve la mente. Es lo que tenemos que ver aquí. Que el Señor nos renueve la mente. Y finalmente debe entender que todo cristiano, y ella incluida, fuimos llamados para sufrir por seguir las pisadas de Cristo. Como vimos en 1 de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. O sea, debe tener en mente que Cristo nació en un mundo malo. Cristo vivió una vida santa y por su vida santa fue injuriado, fue maltratado al punto de que fue llevado a la cruz. Él estuvo dispuesto a eso, sabía que eso es lo que le iba a pasar. Eso era necesario para que él pudiera salvar a quién, a todo su pueblo. Eso tiene ella en mente. O sea, es que es, ¿cómo quiero decirlo? O sea, una esposa creyente casada con un esposo no creyente, ella tiene una gran bendición en su vida. Verdaderamente está siguiendo las pisadas de su Redentor.
está sufriendo por obedecer a Cristo y está siendo usada así para que el reino de Cristo avance. Amén. Así es esto. Y debe entender que mientras ella obedezca a Cristo, debe tener en mente el verso 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros, en este caso vosotras, erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. O sea, una esposa cristiana que está sufriendo de nuevo por vivir con un esposo inconverso, no debe de olvidar que ella antes era una oveja descarriada también. O sea, no debe olvidar que ella estaba muerta en sus pecados, que ella iba tras los deseos de este mundo. Pero ¿qué dice? Pero ahora ha vuelto al pastor y obispo de su alma. Entonces, mi querida hermana, si sufres por sujetarte a tu esposo inconverso, recuerda que ahora has puesto al pastor de tu alma. Él te sostiene. A tu obispo, el que te está supervisando, no quita los ojos de ti, está al cuidado de tu alma. Tu guardián, es la palabra cuando lo vimos, tu guardián divino no va a permanecer, no va a permitir que tú desfallezcas. Él es el que está sosteniendo en tu obediencia. Él te está acompañando en tu camino. Nada se ha salido de su control. Tú tienes a Cristo como el guardián de tu alma, como el pastor y obispo de tu alma. Y es a Él, en última instancia, al cual tú te estás sometiendo. Es a Cristo, a Él. Te sometes a tu esposo por amor al pastor y obispo de tu alma. Amén. Pues, mis queridas hermanas, de nuevo, si están viviendo en esta relación, recuerda que tú ya has recibido lo más grande que puedes recibir, que es la salvación. Recuerda que este mundo es pasajero, vas de paso y vas camino a la gloria. El mandato que se te pide es el que se nos pide a todos, que obedezcamos a Cristo sobre todas las cosas. En tu caso es una situación particular, complicada, difícil, pero puedes hacerlo. Cristo te está dando de su gracia. Gracias a Dios. Tu vida está en manos del guardián, del obispo de tu alma. Ten en mente todas estas verdades bíblicas y pídele al Señor que te ayude a obedecer. Amén. Por el motivo correcto. El guardián de tu vida es el que te dice: asimismo vosotras mujeres, estás sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Amén. Gracias. Oremos. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes aquí a exponerla con fidelidad, Señor. Con fidelidad, sin temor, dándote la gloria a ti cuando la expongamos. Dejamos el resultado en tu bendito Espíritu, como orábamos al inicio. Y gracias, Señor, porque tu evangelio ha sido predicado. Gracias, Señor, porque podemos ver que la sabiduría tuya es contraria a la de este mundo. Gracias, Señor. Te damos gracias por todas esas esposas cristianas que sufren bajo maridos inconversos. Te damos gracias porque sabemos que esa es tu voluntad para con sus vidas. Sabemos que así es como tú las usas para que tu reino avance. Sabemos que lo que tú les pides, te pido que les des obediencia en su corazón para hacerlo de una manera santa y respetuosa, con gozo, en medio del sufrimiento, pero con gozo. Señor, gracias por esta verdad que también a nosotros nos lleva como esposos creyentes a ser más amorosos con nuestras esposas. Eso lo veremos también por tu palabra, pero esto nos mueve a eso, a ser más misericordiosos. Gracias por aquellas esposas que les has permitido ver la salvación de sus esposos que una vez fueron inconversos. Gracias porque ellas tienen un gran testimonio y un gran consuelo, un gran ánimo que pueden compartir con otras que están pasando por esa situación. Gracias, Señor, porque tú trabajas de maneras increíbles para que tu reino avance y esta es una de ellas. Gracias de nuevo por tu palabra, por tu bendita palabra, en nombre de Cristo. Amén.